Hoy es un día feliz porque empezamos nueva serie en el canal. Me encuentro ahora mismo en China, en la gran ciudad de Shanghai, y vamos a recorrerla en 7 vídeos que se van a subir en 14 días. Es decir, un día sí, un día no, empezando hoy. ¿Por qué hago esto? Ya sabéis que cuando se viene una serie así es porque algo grande está sucediendo, y es que hemos vuelto con nuestra edición más exitosa en Beaniewood, el Bunny Beanie, este café con aroma avellana, el sabor que más ha triunfado de todos. Y no solo eso, sino que ya sabéis que el año pasado hicimos como una especie de juego. Este año lo volvemos a repetir, y es que con cada compra del Bunny Beanie te va a venir un sobre donde te puede tocar una carta coleccionable de todas las que veis aquí, con la oportunidad de que te toque el huevo dorado. Por si no sabes lo que es esto, te lo recuerdo. Muy fácil, existen 2 huevos dorados circulando en estos sobres, y si tú eres el afortunado de que te toque, no solo vas a poder tener esta carta preciosa, sino que encima te vas a ganar un año de café gratis. Beaniewoodcafe.com. Ahora sí, vamos a empezar bien con la serie. Estarás pensando, ¿un spa es empezar bien? Todo tiene sentido. Y es que hay algo que con los años no mejora, que por mucho que viaje nunca se me hace más fácil, y es el jet lag. Siempre que me toca cruzar el mundo entero hay 8-9 horas de diferencia. Los primeros 3 días estoy muerto. Así que vamos a empezar con un café y os explico qué tienen de especiales estos spas que hay aquí en China. Son una barbaridad. Ice latte, please. Ice latte? Okay. Yes. Hostia. Qué guapo, ¿no? 支付到账36元。 Toma ya. Qué buena pinta, Vaya vistas, es increíble esta ciudad. Están mejor las vistas que el café, pero está bastante bien. Ya sabéis cómo es el algoritmo. Desde que sabía que iba a venir a China, solo ha hecho que aparecerme estos spas en internet. Y es que al papel son realmente curiosos. No es un spa como los que conocemos en Occidente, sino que ahí tú pagas una entrada y puedes entrar a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, cualquier día del año, abierto a todas horas, y supuestamente te viene incluido con todo: bebida, comida, lugares para descansar, los baños termales. Es mejor que deje de explicarlo y vayamos a comprobarlo con nuestros propios ojos, y a ver si me recupero, porque se vienen vídeos muy interesantes. Hello. Bye bye. Pues parece que ya estamos aquí. El lugar se llama Space. Creo que hay bastantes en Shanghai. Creo que este es el más famoso y probablemente el más grande. O sea, el edificio es gigantesco. Y ya veo que, por lo menos en el cartel, promete. Por lo que tengo entendido, es un lugar semi privado. Es decir, hay espacios en los que no hay problema por grabar, pero aún así vamos a hacerlo bien y grabar con una cámara que no sea tan grande. O sea, mirad esto. Con esta cámara por lo menos vamos a parecer más amateurs. Opa. 我没有订过，我刚刚不小心扫了第2个的。 No sé dónde me está llevando. Ok, thank you. Bueno, corte, acabo de entrar en el baño. Esto es un poco más complicado de lo que pensaba, al menos para grabarlo, porque claro, de primeras normalmente la gente va a lo que es el spa, a los baños. Eso no se puede grabar, evidentemente vas desnudo igual que en Japón, pero a mí lo que me interesa es toda la parte recreativa. Lo que pasa es que como soy extranjero, ha querido una persona acompañarme en todo el proceso, y evidentemente me ha dicho que dejara la cámara, dejara el móvil y todo eso, y me desnudara para llevarme a los baños. Y yo le he dicho, no, que yo quiero ir primero a la parte divertida. Y me ha traído una ropa. Esta es la ropa con la que vas al spa. Se supone que aquí puedo ir con el móvil, lo que no sé si puedo ir con la cámara. Vamos a ver. Tengo entendido que el sitio es enorme, como veis aquí estas escaleras, y aquí la parte interesante, y es que como veis a mis espaldas tengo un buffet libre de fruta, o sea, fruta fresca ilimitada. Esto es como lo más famoso del lugar. Según la temporada tienen un tipo de fruta y según la temporada tienen otro. Vamos a probar unas cuantas. Parece que por aquí tenemos un poquito de coco. Esta probablemente la fruta que más odio del mundo. Esto es el durian, mítica fruta apestosa de nuestra primera serie en
verano. Sí, mirad que tienen por aquí, las famosas fresas blancas. Esto me lo llevo. Estas pedazos de uvas también me las voy a llevar. Puedes estaquear los platos. Y vamos a probar algo que no haya probado nunca, como por ejemplo esto que no sé lo que es. He cogido también la fruta del dragón roja. Esta fruta en España por lo menos es muy cara. 4 platos de fruta para empezar el día. No está nada mal. Vamos a empezar con las fresas blancas. Esto lo vimos hace poco en Japón. A diferencia de las de Japón, son como menos dulces. Estas se parecen más a las fresas típicas rojas. Personalmente soy muy fan de las uvas y estas que son gorditas asiáticas son una locura. Buah. Es que no sabéis el sabor que tiene esto. Me encanta que la cantidad de fruta del dragón que hay en el plato es bastante considerable. Esta fruta, por muy sabrosa que parezca, porque tiene muchísimo color y tinta un montón, se te cae una gota en la ropa y queda rosa de por vida, es una fruta bastante insípida, o sea, no sabe a mucho. O sea, es la fruta más catfish que he visto en mi vida. Es un pelín dulce, pero ni siquiera muchísimo. Es como si comieras agua con semillas con un poquito de azúcar. Ahora sí toca probar esto. No tengo ni idea qué es. Parecen como mini peras, ¿no? Como muy pequeñitas, pero es la sensación que me da. Y no sé si se tiene que pelar. Yo entiendo que si lo ponen así, así será. Qué raro es esto. Definitivamente se tiene que pelar. Esto es lo que hay dentro. Parece como un lichi. Y sabe como un lichi. Pero no es un lichi, ¿no? Como estoy yo fumando un porro. Sabe un poco a lichi, pero el lichi tiene como pinchos, ¿no? Ahora no sé. O sea, estoy flipando. O sea, esto se tendría que pelar. No, se pela. La fruta como tal es esto de aquí. Está muy buena, ¿eh? Me gusta. Todo está muy bueno. Si os soy sincero, no sé ni por dónde empezar. Este lugar es gigantesco. Creo que vamos a subir las escaleras a ver qué hay en la parte de arriba. El lugar se ve gigantesco. O sea... Wow. Creo que va a ser complicado enseñarlo todo. Por lo que entiendo, esta parte es para los niños pequeños. Aquí pueden montar sus murales con estas como piezas de Lego. Juraría que el lugar tiene como 1000 zonas como esta, donde tú puedes venir, estirarte aquí, estar completamente tranquilo pasando el día. Tenéis que entender que para mí es muy importante, como cuando hago los vídeos, tenerlo todo calendarizado, es decir, primero va esto, luego va lo otro. Aquí me es completamente imposible, o sea, hay tantos inputs que creo que me voy a guiar por mi instinto y que sea lo que Dios quiera. Wow. Hostia, o sea, ¿qué es esto? Me encanta que tienen toda una zona de billares ya preparados, es decir, las bolas ya están preparadas y detrás un bar gigantesco para tomarte tu bebida alcohólica. Y es que hay que recordar que esto es 24 horas. Entonces, claro, este lugar se ve distinto según la hora a la que vengas. De hecho, creo que es a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Si vienes, tienes que dar una identificación, como que es un momento más para adultos. Y juraría que también puedes quedarte aquí a dormir. Al ser 24 horas, hay, creo que habitaciones, y puedes pasarte aquí, yo que sé, 2 días enteros sin salir, simplemente que tiene un coste extra. No os lo he enseñado todo, pero id haciendo un poquito el pensamiento de cuánto creéis que cuesta venir a este lugar. Por lo que veo, lo que sobre todo hay más es este tipo de lugares como de descanso, donde tú puedes estirarte aquí o en uno de estos puffs y leer algún libro. Y realmente se respira esta calma. Esta zona que tengo aquí me parece una locura. Fijaros que tengo todo un lugar con bebidas que puedes coger de manera ilimitada. Es decir, que si me apetece coger esta lata de Milky sabor mango, simplemente la cojo y me voy. O incluso este café cuya marca no voy a enseñar, también de manera ilimitada. Incluso toda esta sección de Red Bulls. Eso sí, yo voy a coger mi bebida favorita asiática, el Pocari Sweat. Es como una bebida de electrolitos muy buena. Eso sí, he de decir que desde que he llegado me siento como un tanto extraño, porque prácticamente no me han pedido nada para entrar, me han metido muy rápido hacia adentro y ya desde ahí eres como libre de ir por todas estas zonas cogiendo un poco todo lo que quieres. Y el lugar está montado de una manera que de repente entras en esta habitación barra salón. Estoy completamente solo y puedo estar aquí, pero no parece como que pueda estar aquí. ¿Sabéis lo que me da la sensación de que es esto? Es como si estuviera en un salón hecho por IKEA para que tú veas los muebles que vas a comprar, pero realmente le puedes dar uso. O sea, si yo quiero utilizar esto, lo puedo utilizar, pero es muy extraño. O sea, date cuenta que yo me voy a disfrutar este Pocari Sweat. Puedo jugar la Play 5, la tengo aquí. O sea, está para que tú juegues. Quiero creer que para que te sientas como en casa.
¿Sabes? ¿Sabéis a lo que se siente? Se siente como una especie de retiro espiritual porque toda la gente que está dentro va como uniformada igual que yo. Vamos todos vestidos de beige, las mujeres de rosa. Es muy extraño. Qué delicia. A ver, no es como que yo me entere demasiado con esto en chino, pero lo vamos a intentar. Mira que me considero que he sido gamer toda la vida, pero no he tenido la Play 5 y creo que he jugado 1 o 2 veces. O sea, no sabía ni que los mandos hacen ruido ahora, o sea... ¿Qué es esto, tío? Pero es que aparte de este salón que me he encontrado, también dentro tienes como mini habitaciones donde puedes descansar un ratito. Y por lo que veo no tienen mala pinta. ¡Oh! ¡Oh! Esto no me lo esperaba así para nada, ¿eh? Quiero enseñaros justamente el lugar. Como veis es una cama mullidita, es decir, así como blandita. Pero ha venido un tío a pegarme la bronca. Al parecer, este lugar se tiene que pagar extra. Esto me responde a la pregunta, si tú te quieres quedar a dormir, tienes que pagar la noche. Si quieres descansar durmiendo, tienes que pagar también la habitación. Como veis, hay muchas habitaciones como la que tenía antes, tienen números, y es casi como un piso. De hecho, hay unas cuantas bastante bonitas, todos tienen su PlayStation. Pero ahora tengo mis dudas de si esto es más como un espacio privado que tienes que alquilar aparte. Están abiertas y no tienes que poner nada más, pero no lo sé, me crea esa duda ahora. Buah, mirad esta librería, qué locura. Y creo que esto es lo que más me gusta del lugar, que es como que lo tienen realmente bien decorado. No solo es un sitio agradable, un sitio silencioso, sino que todos los detalles se nota que se han esforzado para que cada habitación, cada detalle genere ese punto de impresión, ¿no? De que el lugar se vea muy grande, pero también muy diferente. Oh, wow. Está claro que si quieres gastarte algo más de dinero también tienes la oportunidad, ¿eh? Me estoy dando cuenta de que más que un spa es un resort por horas. Es decir, tú llevas la pulserita y tienes acceso a todas las cosas de forma ilimitada y gratuita, y todos los entretenimientos más también, obviamente, el relax. Es buena idea, en verdad, ¿eh? Es muy buena idea. Y se siente como un resort típico de pulsera porque no solo hay fruta y bebidas ilimitadas, sino que, por ejemplo, aquí también tenemos helado ilimitado. Todos estos helados tú puedes venir y coger uno o cuantos quieras. O sea, si quieres llevártelos todos también puedes, pero no hay que ser avaricioso en la vida. Y sentarte en esta salita. Está muy bueno. No acabo de entender muy bien cuál es la función del lugar, porque también veo que viene gente a trabajar. Hay toda una sala aquí con gente con portátiles. En cierta parte lo entiendo, esto es China. La gente puede relajarse un poquito, pero dejar de trabajar, eso es más complicado. Esto es increíble. A ver cómo se entra. Se entra por aquí, a ver. Hay salas individuales o con pareja para que puedas hacer karaoke con los cascos. Esto estoy leyendo que tiene un coste extra, pero me parece impresionante. O sea, es increíble. Estás aquí, cuando cierras ya no se escucha nada, no se te escucha cantar, la gente no puede reírse de ti, pero como veis, hay gente dentro. O sea, fijaros lo que tenemos aquí. Un cine. No sé si está abierto ahora. Sí. Había gente viendo una película, no quiero molestar ahora, pero joder, tío, esto es enorme. Yo me voy metiendo en sitios que no tengo ni idea qué va a haber. Puede ser que estos sean habitaciones privadas. Entiendo que sí, ¿no? Oh, wow. No se ve un culo. Vale, estoy forzando la cámara al máximo. Como veis, aquí hay más habitaciones. Lo que no tengo claro es si esta simplemente puedes entrar y echarte un ratito. Pero está bastante guapo, ¿eh? Y no es pequeñito, hay bastantes. De hecho, hay incluso 2 pisos. Este sitio sí que está más lleno de gente. Creo que son como camas comunes. Yo creo que aquí sí puede venir todo el mundo porque no es privado. Pero como veis, hay muchas salas y mucha gente estirada. Así que entiendo que este lugar es más como de descanso. Me acabo de dar cuenta que justo ahora he dado la vuelta entera a este piso. Llevo como 2 horas dando esta vuelta y creo que esto sigue, o sea, tiene una planta más. ¿Qué puede haber más? O sea, no tiene sentido. Ah, no.
Es únicamente para que parezca que es enorme, pero no, hay una pared, o sea, se acaba aquí. Me estaba asustando, me ha alegrado de que no haya más porque ya vengo suficiente abrumado y venía a relajarme. Vamos a hablar del precio. Esto está abierto 24 horas, tú entras en el momento que quieras y sales más o menos en el momento que quieras. Y entre semana, como es hoy, esto cuesta únicamente 40 euros. Y contando que puedes comer toda la fruta que quieras, puedes tomar las bebidas que quieras, puedes comer el helado que quieras, mirarte una película, jugar a la Play, pasar un buen rato en las aguas termales relajándote, y en una ciudad como Shanghai, que no es la ciudad más barata de China, me parece un precio la mar de asequible. De hecho, diría que cualquier spa en Europa que únicamente tenga ni aguas termales, o sea, aguas calentitas y algunas fuentecitas así como para hacerte un masaje, ya vale más. Este lugar tiene muchísimo más que ofrecer. O sea, sí siento que este lugar es para evadirte. No sé si para relajarte, pero sí para evadirte. Y por lo menos a mí me ha mantenido distraído y no he estado pensando en el sueño que tengo. Eso sí, antes de irnos, aunque vosotros no lo podáis ver, habrá que probar las aguas termales, ¿no? Que es por lo que la gente viene aquí. No me apetece demasiado, pero también hay salas como calientes. No llegan a ser saunas porque veo que están como decoradas como para que pases un rato, pero a la vez sudes. Ya sé que eso es una sauna, pero entendedme que la gente no va desnuda, va con el mismo pijama que voy yo. Tiene todo, o sea, demasiadas cosas. Y hasta aquí puedo grabar. Nos vemos en un rato. Bueno, vosotros ahora mismo. De verdad me habré pasado fácilmente una hora estirado ahí, flotando en las aguas. De la sauna al agua caliente, al agua fría. De verdad, no lo digo por decir, me siento nuevo. Es que no solo eso, sino que con el precio también te viene un masaje. Y yo venía realmente escéptico. O sea, yo venía pensando que esto pues me iba a gustar, pero no demasiado. Está, dicho muy feo, de puta madre. Eso sí, esto solo me ha dado hambre. Vamos a comer. ¿Veis esto de aquí detrás, no? Es la cola que tengo que hacer ahora para ir a probar lo que quiero probar. Y es que he buscado el mejor lugar para probar esto. No me hagáis mucho caso, pero creo que se llama Xiaolongbao. Hello. Thank you. Which one is the best? This? Ah, it has everything. Flour, pork and crab. All inside. Pork and the crab are inside. Ok. Se ha de hacer bastante cola, pero eso siempre es un buen indicativo. What? A veces en estos sitios es mejor dejarse recomendar porque yo no tengo ni idea. Xie. Me vais a oír diciendo xie. Toda la serie es lo único que sé decir en chino. El lugar se ve bien casero, como a mí me gusta, y con un póster de recomendación Michelin. Tiene todos los ingredientes para ser perfecto. Vamos a ver si es verdad. A ver, no es como que no he comido dumplings en mi vida, pero aquí son muy característicos los de cangrejo. En este caso tiene cangrejo y cerdo, y por lo que tengo entendido es como si hubiera una sopa dentro. De hecho, fijaros, si yo los aprieto un poquito, veis cómo empieza a salir el líquido que hay dentro. De hecho, ya he roto uno, fatal. Y he estado observando cómo lo hacen ellos y tienen esta cuchara y este platito. Lo que hacen es coger el dumpling sin romperlo y poner la cuchara debajo de tal manera de que pueden no comerlo de una porque esto debe estar ardiendo. Buah, buah, como quema, ¿veis? Entonces es como que tengo el líquido en la cuchara. Empiezo a entender la cola, ¿eh? De verdad que intento hacerlo bien, pero es que no sé hacerlo. Es de verdad extremadamente jugoso, o sea, no tiene sentido. Ay, es que lo rompo siempre, lo rompo antes de sacarlo, es una barbaridad. Se me está yendo la mitad de la sopa todo el rato. Esto es increíble. Está muy bueno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esta serie tiene algo de interesante y diferente a las otras, y es que vamos a ir solo en un país, en China, pero cada día vamos a ir a un lugar totalmente distinto, por lo que creo que es una muy buena oportunidad para que te suscribas al canal. Te veo en 2 días. Si realmente quieres probar el café y probar suerte con los sobres, vinnywoodcafe.com. De todas formas, hazle caso a Vinny. Chao, chao. Tú, compra tu café en vinnywoodcafe.com.